La crisis económica ha afectado en gran medida el desarrollo de las economías globales, una de ellas la economía mexicana. Según estimaciones del presidente Felipe Calderón, la economía mexicana se encuentra sumida en su peor recesión en más de una década. Tan solo en el primer semestre del 2009, la economía del país ha caído al menos 9%. Luego de contraerse en el cuarto trimestre del 2008, el Producto Interno Bruto cayó 8.2% en el primer trimestre del 2009, lo que sumió a México en una recesión. La economía del país creció solo 1.3% en todo 2008 y la Secretaría de Hacienda estima que al cierre del 2009 se contraiga un 5.5%, aunque analistas prevén que la caída pueda ser de hasta 6.3%. En cuanto a la Reserva Internacional, esta continúa en descenso, según informes del Banco de México. La reciente baja en la Reserva Internacional fue resultado de una compra de divisas del gobierno federal al Banco de México, una venta de divisas de petróleos mexicanos, una serie de subastas diarias de dólares sin precio mínimo y a otras operaciones netas. Mientras que el panorama actual de la economía mexicana se deteriora cada vez más, resultando ineficientes las medidas aplicadas por parte del gobierno federal, la economía brasileña, al igual que otras economías de América Latina, se desarrollan a un mayor ritmo. Al respecto, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, asegura que su país tiene el mercado suficiente, la capacidad de producción y la capacidad de consumo suficientes para convertirse en la quinta economía mundial. Lula destacó el potencial de los mercados sudamericanos, africano, chino e indio para expandir las relaciones económicas de Brasil e impulsar su crecimiento en momentos en que los países industrializados sufren los efectos de la crisis global, y también puso de manifiesto la capacidad del mercado interno de su propio país. Mientras que el mandatario brasileño asegura el camino hacia la recuperación de la economía brasileña, el Poder Ejecutivo en México lamenta y pierde la capacidad para salir de esta crisis económica. El panorama en México no es muy alentador. La Secretaría de Desarrollo Social reconoció que durante los 2 primeros años del gobierno de Felipe Calderón se sumaron a la pobreza extrema cerca de 6 millones de mexicanos que no tenían acceso ni a una canasta alimenticia básica para sobrevivir. En términos generales, en México hay alrededor de 50 millones de mexicanos con algún grado de pobreza, ya sea alimentaria, de capacidades, que abarca estudio y vestido, y de pobreza patrimonial, la cual encierra el pago de una vivienda y transporte. Para muchos mexicanos, tener en sus hogares pisos de tierra, o si alguno de los miembros de la familia se enferma, es común no tener dinero para medicinas. Asimismo, no poder mandar a sus hijos a la escuela y no tener para el transporte. No alcanza y no estrenar ropa o zapatos, ni hablar, ya que es un modo de vivir común. Debido a lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Social reconoció el aumento en el número de familias de pobreza en el país. La cifra de pobres en el país aumentó considerablemente en los primeros 2 años del gobierno de Felipe Calderón. Ante este problema que envuelve al país, Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, consideró que fracasó la política antipobreza del gobierno federal y anticipó que se revisará en el Congreso la eficiencia de los programas sociales y la propuesta de reducirlos o desaparecerlos. El legislador del PRI lamenta que la pobreza en el país se haya incrementado a pesar de que había recursos suficientes para intentar combatir la pobreza. Para el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, este aumento en los 2 primeros años de la actual administración federal son solo baches, y descartó que con el incremento de pobres se sumen más mexicanos a las filas del narcotráfico y la delincuencia organizada. Contrario a esta declaración, según datos difundidos por el Centro de Investigación y Docencia Económica, estos datos reflejan que la tendencia es hacia una mayor violencia y temor entre la población. El desempleo juvenil que se vive en México a causa de la crisis económica provoca el crecimiento del crimen organizado en todas sus expresiones. Para Noticias Telemax, Adriana Flores.